Bueno, pues primero tenemos que recordar lo que hace 2 semanas, 2 Shabbats, estábamos viendo. Tuvimos que interrumpir la semana pasada por Yom Teruah, el Día de las Trompetas. Fue el festejo del Día de las Trompetas, y de ahí inició un proceso de varios días, de 10 días, hasta el día de mañana en la tarde, que empieza Yom Kippur, el Día del Perdón. Este proceso muchos lo vivimos meditando en Yahweh, meditando en qué hemos fallado, a quién le hemos fallado, si teníamos que pedirle perdón, si tenemos que pedir perdón, aprovechar para pedir perdón, reconciliarnos, para que el día de Yom Kippur, como siempre lo he dicho y creo yo que siempre lo voy a decir, para que mínimo una vez al año nos pongamos a cuenta con nuestro Padre, ¿verdad? El día de Yom Kippur, que escatológicamente hablando va a ser el día en que Yahoshua viene a este mundo. El día de trompetas es la anunciación, el día de preparación los 10 días, y el juicio a las naciones creemos que va a ser el día de Yom Kippur. Nadie sabe el día ni la hora. Sabemos el tiempo, pero no el día ni la hora, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar lo que vimos este Shabbat antepasado para poder entrar en contexto. Recordemos, estamos viendo la serie Romanos verso a verso. Entonces, si no han podido ver los anteriores, están en nuestra página de YouTube como Remanente Comunidad Bíblica. Ahí puede ver toda la serie de Romanos, y para que entremos en contexto. Bueno, vamos a ver el primer punto, si me dan el poder. Gracias. El primer punto que vimos esa semana fue, creo que más abajo. Vamos a ver si ahora sí. No. Ahí está. Vamos a ver los puntos. El primer punto que vimos fue: lo único que debemos quedar debiendo es el amor mutuo. Acuérdense que Pablo dice, no deban nada a nadie sino el amor, ¿sí? Entonces, si alguna deuda debemos de tener, vimos que es el amor, ¿sí? Ese fue el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos fue: toda la Torá se resume en amar a Yahweh y amar al prójimo. Y vimos muchas citas de qué significa amar al prójimo y amar a Yahweh. Vimos Deuteronomio, vimos algunas citas de Levítico, donde Yahweh nos insta a amar a nuestro prójimo haciendo cosas por él, ayudándole si está en apuros, no hablando mal de él, no robándole, no codiciándole. Todo eso es amor al prójimo. Y esta palabra es el resultado del dicho por nuestro Mesías Yahoshua, de cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, y él da el Shema: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice: el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo nos está reforzando esta enseñanza de nuestro Mesías, donde dice que toda la Torá se resume en amar a Yahweh y al prójimo. Y ese Shabbat vimos muchas citas en lo que significa amar al prójimo, porque yo puedo, como veíamos, pues yo en mi suposición o en lo que yo siento, yo puedo amar a mi prójimo de muchas maneras, pero no es de como yo crea que debo amar, es como Yahweh me indica que es la forma correcta de amar a mi prójimo, ¿sí? Entonces, toda esa forma correcta de amar a mi prójimo y amar a Yahweh de la forma correcta están plasmadas en su Torah. Cuando hablo de Torah, hablo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco.
Entonces, si algún momento me oyen hablar otra vez de Torá, de eso me refiero, de los 5 primeros libros. Entonces, toda la Torá se resume en estos 2 mandamientos. Y esos mandamientos es el resultado de muchos mandamientos, de muchas recomendaciones. El siguiente punto fue: el amor no le hace mal al prójimo. Y vimos muchas citas, como ya lo comenté ahorita, de formas en la que no voy a robarle, no voy a asesinarlo, no voy a mentirle, de las formas en que debo de amar a mi prójimo, de no hacerle mal a mi prójimo. Y el último punto que vimos fue: el amor es la realización de la Torá. Ahí es donde expresamos que si cumples Torá, si cumples mandamientos o recomendaciones o instrucciones, que es la forma correcta de interpretar Torá, instrucción, si cumples con las instrucciones de Yahweh, automáticamente estás cumpliendo y estás amando a Yahweh y estás amando a tu prójimo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 13 del libro de Romanos. Hoy vamos a ver las últimas 4 citas. Y vamos a empezar leyendo Romanos 13:11. Dice: y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo puse varias, si se fijan, puse un par de palabras que me parecieron muy interesantes en griego. Y la primera frase dice: y en todo esto tengan en cuenta el tiempo. Cuando yo chequé la palabra en griego que utilizan ahí, no es cronos, como todo el mundo en griego la palabra tiempo es cronos, pero aquí no, aquí la palabra es kairos. Y la palabra kairos es más de calidad, son los tiempos, es el punto de madurar, de madurez de las cosas, o es la perfección en su línea de tiempo. Es diferente que cronos, es más como tener ya las cosas maduras, como cuando alguien dice: ya es tiempo de la cosecha, es que ya es tiempo, ya la fruta está en su punto. Entonces, cuando se habla aquí de el tiempo, es que ya está maduro, ya el tiempo ya es el adecuado, ¿sí? Ya y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que ya es la hora de despertarse del sueño. La palabra ahí para sueño es humnos. Y es un poco más extensa. La palabra humnos, lo que pude ver es que es una conformidad espiritual al mundo, un letargo, un estar callado, un literalmente estar dormido, no decir nada. Cuando uno está dormido, uno ve que las cosas pasan y no se da cuenta, o uno no se da cuenta que las cosas pasan. Cuando uno está en un letargo, las moscas nos pueden pasar por encima y ni las espantamos. Entonces, Pablo nos insta a despertar ya, a poner en práctica, a accionar. Yo, esta frase, yo la pude relacionar mucho con lo que estudiamos en algunas semanas pasadas, si no meses, de la carta misma de Romanos, que en Romanos 12:2, cuando Pablo nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Va muy relacionado a esto que Pablo está enseñando en Romanos 12. El despertar es precisamente eso. Si ves que las cosas están sucediendo
no te quedes dormido, no te quedes aletargado, tienes que hacer algo. Y encontré otra cita que también tiene mucho que ver y está en Jeremías, el profeta Jeremías. Esta cita dice, entonces me respondió Yahweh, si te vuelves, yo te restauraré para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. De eso está hablando Pablo cuando en Romanos nos está expresando que debemos de despertar, debemos de quitar ese letargo. Y se me vino a la mente, de hecho estaba comentando ahorita con uno de los muchachos, que hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo, recibí una de esas noticias escándalo, ¿verdad?, dentro del cristianismo. En Estados Unidos habían abierto un café bar cristiano. Bueno, dije yo, bueno, pues en lugar de ir a un Starbucks, pues que vayan al café cristiano y conversen del Eterno, ¿verdad? Pues bueno, pero fue muy sonado porque, bueno, bebían y tomaban café y estaban conversando. Yo decía, bueno, pues una forma extraña, ¿verdad? Pero bueno. Pero luego después, hace como unos 3 años, se abrió aquí en Monterrey un concepto un poco más parecido, ya no a un café, sino a un bar. Entonces dije yo, bueno, pues son poquitos, tienen una mentalidad rara, un bar iglesia o algo así. Bueno, pues ok, son modas que pasan y todo eso. Pero a mí me llamó mucho la atención y ya dije yo, caray, creo que esto ya no es nada más una moda. Porque ya abrieron una sucursal en Colombia, no, en Guatemala parece, hace un par de días, hace como una semana o 2. Y son de la misma congregación que es de aquí, se abrió en Guatemala. Y entonces me llama la atención y me dije yo, ¿y qué hacemos con esos versículos que acabamos de leer? Es un problema un poco complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo me acordaba de los grandes problemas. Esto no es nada nuevo, no me escandalizó porque esto no es nada nuevo. Lo vemos en la historia que se repite y se repite y se repite. Y la primera vez que yo veo en la palabra, en la Torá sobre todo, que sucede algo parecido es saliendo el pueblo de Israel de Egipto, pasando el mar de los juncos, llegando al monte santo, Yahweh les habla. Se desaparece Moisés un tiempo y le piden a Aarón que le hagan algo. Y la respuesta de Aarón cuando hace el becerro les dice, aquí está, literalmente dice en el hebreo, Israel, aquí está tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. No eran malas intenciones, era representar de forma visible al Elohim Todopoderoso para adorarlo. Pero ¿cuál era el problema? Que Yahweh les había dicho que no lo hicieran. No era la forma correcta. Es más, era abominación. ¿Cuál fue el resultado? Se tuvieron que comer al becerro de oro. Lo molieron y ahí en las aguas de Meriba se tuvieron que tomar. Y luego vi en otra ocasión, voy a decir 2 ejemplos puntuales. Esa fue la primera vez que quisieron adaptarse al mundo con buenas intenciones. La segunda vez fue muy parecida y fue en la división del reino. No sé si se acuerdan. Cuando se divide el reino de Israel, se le dan 10, se le dan 2 a Judá y 10 a Israel. ¿Y qué dice? De hecho, aquí tengo la cita.
En Primera de Reyes 12:28 dice así: así que el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo. Aquí tienen a su Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Misraim, de Egipto. El mismo problema, con muy buenas intenciones, para que ya no subas a Jerusalén y no te vayas a quedar allá, porque era el temor de él, ¿verdad? El principal temor era que se le desbandara el pueblo y lo mataran. Con muy buenas intenciones volvieron a ser el mismo problema. Entonces vemos que todo este tipo de cosas no es nada nuevo. Y luego, ¿dónde lo vemos? En la historia hay muchos eventos y creo yo que ya he platicado alguno de ellos, pero uno que me ha dado mucha risa y me ha mostrado literalmente cómo es un concepto que sigue el mismo patrón. En la iglesia, en la historia de la iglesia, se habla de un monje que fue a Irlanda, no me acuerdo el nombre del monje, se fue a Irlanda, predicó a los nativos que eran muy idólatras y logró que tumbaran a sus dioses. De repente él dice, bueno, voy a Roma a dar mi informe. Se va a Roma, a la vuelta de 2 años regresa y ya otra vez están adorando a los ídolos. Dicen, wow, pues no acabo de... Los regaña, les predica por otra cantidad de tiempo larga y vuelven a tumbar los ídolos. Y dice, bueno, espero que ya hayan entendido. Vuelve a ir a Roma, vuelve a regresar y otra vez la idolatría. Un poco triste y confundido, regresa el monje a Roma y le dice al Papa, su santidad, pasa esto. He ido ya 2 veces, las 2 veces pasa lo mismo, no sé qué puedo hacer. Y el Papa le dice, pues esto es muy sencillo, bautiza a los ídolos, cámbiales el nombre, ahora ya no va a ser el Dios de este, ahora va a ser San esto. Y eso fue lo que hizo, y hasta nuestra época, esos ídolos tienen el mismo nombre. No es nada nuevo, el problema es que la iglesia está aletargada. No hacemos nada. No pasa nada. Era lo que yo decía, no pasa nada. Pero si no levantamos la voz y decimos, no es bíblico, no es escritural, es abominación a Yahweh, no quieras aparecerte al mundo para poder atraer al mundo. Está prohibido. Desde el principio está prohibido querer parecerte al mundo para atraer a la gente, para que la gente no se te vaya, ya ni siquiera atraer más gente, para que la gente no se te vaya. Entonces, eso es estar en un letargo. De eso habla Pablo cuando dice que ya es hora de despertar del sueño. De esa palabra, nos es ya despierta del letargo, ya el tiempo está cerca, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo me acuerdo que esta palabra casi siempre la utilizamos de forma escatológica, cuando es que Pablo ya estaba predicando que el Señor ya venía. Ya desde cuándo estaba predicando Pablo que el Señor ya venía y no ha venido. Pero yo lo veo, al analizarlo bien, dice, porque la hora de la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo creo que aquí, más que interpretarlo de ese punto de vista, tenemos que interpretarlo desde el punto de vista personal. La salvación, mi salvación, está más cerca que cuando yo creí. Y está más cerca porque un día voy a dormir. Y en el momento que duerma, automáticamente después voy a estar resucitando, eso es lo que creo yo, para ver a nuestro Mesías. Entonces, en realidad, para muchos de nosotros, la salvación ya está mucho más cerca. ¿Sí? Los que tenemos 50 y algo, o los que tienen, otros que tienen más años,
ya tienen la salvación más cerca. Hay unos que acaban de recibir al Mesías, son jóvenes, bueno, están en el camino. Y se me viene a la mente un ejemplo. Cuando yo voy a ir a Allende, por ejemplo, agarro mi coche y salgo, cada minuto que pasa, estoy más cerca de Allende. Cada vez me estoy retirando más de Monterrey y me estoy acercando más a Allende. De eso se trata. Este versículo de eso se trata. Cada día que pasa está más cerca de tu salvación, de tu redención, de tu liberación, porque esa palabra no la puse ahí en el griego, también tiene mucho que ver, salvación también tiene mucho que ver con liberación. Liberación de la esclavitud de la muerte. Somos esclavos de la muerte. Vamos a morir. Pero va a llegar ese día, ya sea que muramos o que vivamos, va a llegar el día de nuestra redención. Y definitivamente, cada día que pasamos en este mundo estamos más cerca de esa redención. Y luego vemos el versículo 12. La noche está avanzada y el día está cerca. Así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está avanzada y el día está cerca. No podemos negar que es una metáfora. La palabra está llena de metáforas. Y esta metáfora tiene un contexto muy interesante porque 2 siglos antes de que viniera el Mesías, se formó una comunidad en el desierto de sacerdotes exiliados, que era su forma de hablar. Los versículos que vamos a ver, el 12, 13 y el 14, tienen mucho de este tipo de forma de hablar, de esta forma de expresarse, muy a veces apocalíptica, a veces muy podemos decir muy espiritual, ¿sí? Pero habla de noche, de oscuridad, y hay 2 palabras, hay 2 frases en el hebreo que yo podría fusionar a lo que se está tratando de decir Pablo en esta frase: la noche está avanzada y el día está cerca. Esas 2 frases es, una de ellas es Olam Aseh. La puedo traducir literalmente como el mundo presente o mundo este, Olam Aseh, mundo este mundo, el mundo presente. Y la otra frase que se escucha mucho es el Olam Abba, que es el mundo venidero. El mundo presente ya está avanzado y el Olam Abba está cada vez más cerca. ¿Por qué lo puedo representar de esa manera? Desde en la Escritura, aún David, cuando se expresa de la luz de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿recuerdan? Salmo 119. Habla prácticamente, lo que está dando a entender es que este mundo está en completa oscuridad. La transgresión y el pecado lo han sumergido en una completa oscuridad. La única forma de poder nosotros ver enfrente de nuestros pies es por medio de su luz, de su palabra. Cuando uno está en oscuridad, ¿qué pasa? Ya lo hemos visto en algunos de nosotros en el discipulado. Hay desorden y hay caos y hay mucho temor. Todas esas cosas negativas están presentes en la oscuridad. Pero cuando uno enciende una luz, una lámpara, una vela, uno puede ver, uno puede tener una dirección, uno puede tener un rumbo. Y no nada más eso, uno puede empezar a poner orden en su vida y en su alrededor. De tal forma en que esa luz, si yo la transmito a alguien más y enciendo esa otra luz, llega un momento en que esa luz se va
se va haciendo más grande y puede alumbrar. De eso habla la palabra cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes pueden poner orden, ustedes pueden poner una guía a este mundo. Entonces, aquí Pablo nos dice que la noche está avanzada. Ya la noche ya está después de mediodía. Cuando vi lo que quiere decir la noche está avanzada, es o medianoche o ya pasa de la medianoche. O sea, ya estamos prácticamente del otro lado de la noche. Y el día está cerca. Los que nos levantamos muy temprano, nos damos cuenta que cuando nos levantamos de noche no vemos nada, pero conforme va amaneciendo empezamos a poder distinguir. Cuando es el día que viene, el Olama va, el día que venga, aquel día que estamos esperando con ansias, venga. La palabra literalmente habla de que no, dice que el mundo no va a necesitar sol, porque el mismo Yahweh va a iluminar la tierra. Ya no vamos a necesitar las lámparas, porque el mismo Yahweh nos va a iluminar con su presencia. Entonces, de eso está tratando de hablarnos Pablo, de que ya es pronto, ya sea que nuestros días se terminen, o que realmente el próximo año o en un tiempo que estemos aquí podamos ver y podemos presenciar esa venida de nuestro Mesías. De eso está tratando de decir, dice, así que despojémonos de todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es mucha alegoría de esos sacerdotes esenios, se hicieron llamar o los llamaban. Eran los escritos de ellos eran mucho de luz, tinieblas, apocalípticos. El día ya viene, arrepiéntanse. Eran mucho de arrepentimiento. Juan el Bautista, arrepiéntate, a todo el mundo le estaba predicando arrepentimiento. Y muchos se hicieron la expresión del arrepentimiento, cuál era la forma en que ellos podían expresar arrepentimiento, era la inmersión. Por eso le podemos conocer a Juan el Inmersor, también se le nombra en algunas traducciones bíblicas, porque eso es lo que quiere decir bautismos en griego, inmersiones. Entonces Juan el Inmersor era apocalíptico, ya viene. Y el concepto de despojémonos de las obras de las tinieblas es, recuerden lo que acabamos de decir, el desorden, el temor, la falta de dirección. Cuando no hay luz no puedes ver a dónde vas. No hay una dirección, no hay un rumbo. No puedes tener un rumbo, no ves nada. Necesitas alguien con una linterna que te guíe. Entonces, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El término vistamos lo vamos a ver más adelante, pero el término vistámonos es más como tanto en el griego como en el hebreo, no hay un concepto como lo que tenemos nosotros hoy, que se puede acercar un poquito. De hecho no es el término correcto, pero podemos darnos una idea. Es como cuando un niño se disfraza de Superman y actúa como Superman. Más o menos se acerca a lo que trata de decirnos Pablo: vístete de las obras, de las armas de la luz, revístete y actúa como si tuvieras esas armas de la luz. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento en el versículo 14. Dice el versículo 13: andemos decentemente, no como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidias. Pablo aquí nos está describiendo un poco o una idea de lo que para él representa andar en la oscuridad.
y representa todo lo que es contrario a lo que debemos de ser según la Torá. Son borracheras, glotonerías, en pecados sexuales y libertinajes, en peleas y envidias. Si nosotros escudriñamos la Torá y sus mandamientos, vemos que literalmente Yahweh nos insta a evitar todo esto. Entonces, podemos resumir o podemos entender que todo lo que sea transgresión de la Torá, el no cumplir las recomendaciones que Yahweh nos da, eso es andar en tinieblas. Y eso es, la persona que practica esas cosas está vestido de las tinieblas. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que Pablo nos está identificando y nos está dando ejemplos de lo que es andar en tinieblas y por ende las obras de las tinieblas. Y dice que debemos andar como en día. Vamos a ver ahora el versículo 14. El versículo 14 dice, más bien vístanse del maestro Yahushua el Mashiach y no hagan provisión para satisfacer los deseos de la carne. Aquí sí vemos ya literalmente cómo nos debemos de disfrazar, se puede decir. No es la palabra correcta, no es la mejor palabra, pero sí es asumir la identidad del Mesías. Eso es lo que nos está tratando de decir Pablo. Tenemos que vestirnos, tenemos que asumir esa identidad y por ende tenemos que actuar coherentemente con la identidad con la que nos estamos vistiendo, revistiendo de eso. La palabra está, hay mucho acerca de vestidos, de la armadura, vestidos, revestidos, y eso es lo que está tratando de decirnos Pablo, es asumir la identidad. Si lo queremos ver desde un punto de vista, tenemos que disfrazarnos y actuar como el Mesías. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir Pablo en este versículo de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos dice que nos revistamos de el Mesías. Tenemos que asumir la identidad que el Mesías tuvo. Y ahora, ya hemos estudiado, ya hemos visto en algunos libros que hemos visto cómo actuaba o qué hacía el Mesías. Y el Mesías mismo decía, yo no actúo por mí mismo, yo hago las cosas que el Padre me manda que yo haga. Yo no hablo por mí mismo, yo hablo las cosas que el Padre me dice que hable. Entonces, tanto las acciones como las palabras son por medio o por la dirección de nuestro Mesías. Y si analizamos en los libros, en el Nuevo Testamento, lo que le llamamos Nuevo Testamento, vemos que cada vez que el Mesías está actuando o está hablando, está actuando y hablando en concordancia con la Torá. Y hasta vemos discusiones alágicas, se le llama, de ley, ¿sí? Legales del Mesías con los expertos en la ley judía. Y Yahushua lo que hacía era dándoles la correcta interpretación de lo que se está tratando en la palabra de Yahweh. Entonces, si nosotros queremos vestirnos de Yahushua, tenemos que profundizar y empaparnos de la ley o de las instrucciones que Yahweh nos da para poder actuar como actuaba el Mesías, para poder fungir justamente actuaba el Mesías. Recuerden, constantemente la palabra nos está diciendo que debemos de caminar en justicia. Esa palabra, caminar en justicia, ¿cómo vamos a caminar en justicia si no conocemos o no existe una ley que nos dirija el cómo actuar en justicia? Si yo voy por la calle
y me voy brincando los saltos, yo no estoy actuando en justicia. No estoy actuando conforme a lo legal. Estoy quebrantando la ley de tránsito. No estoy actuando conforme al Mesías. Entonces, de eso se trata, revestirnos del Mesías. Ahora, en todos estos versículos que leímos, Pablo nos está instando a algo. Pablo apela a un cambio de rumbo, a un retorno. Pablo está diciendo, ya no vayan en esta dirección, vayan en otra dirección. Exactamente eso es lo que quiere decir Teshuvah. Retorno, arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento sin un cambio de rumbo. Si yo me arrepiento, pero voy por el mismo rumbo, de nada sirvió mi arrepentimiento. Tengo que pedir perdón, hacer un alto en mi vida, pedir perdón y cambiar de rumbo. Ahora, estamos a punto de celebrar, mañana en la noche, están invitados los que ya el pastor anunció, mañana a las 7 de la noche vamos a tener una hora, vamos a estar orando y vamos a tener unas lecturas, los que quieran festejar el inicio de Yom Kippur. Pablo nos insta a pedir perdón y a cambiar de rumbo. Ahora quiero un poco tomar esta línea de lo que vamos a festejar mañana en la noche. Con el arrepentimiento tenemos el perdón. No hay perdón sin arrepentimiento. Entonces, mañana, como dije al principio, mínimo una vez al año, pongámonos a cuenta, pero recuerden lo que dijo Yahoshua. Y todo el mundo dice que el evento o la situación que sucedió fue ligado al día que se estaba celebrando. Cuando vayas a presentar tu ofrenda y te recuerdas que tienes algún problema con alguien, deja tu ofrenda apartada, ve primero, arréglate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Hay un orden. Si quieres pedir perdón a Yahweh, primero pide el perdón o arréglate con tu hermano. Tenemos poco tiempo, si lo queremos ver desde el punto de vista de Yom Kippur. Vamos a ponernos de acuerdo con nuestro hermano, pedir perdón, ponernos en bien y luego venir con nuestro maestro, con nuestro Señor y pedir perdón. Ese es el orden que nuestro mismo maestro Yahoshua nos presentó en forma de enseñanza. Se dice, lo dijo muy rápido, fue una enseñanza de pocos versículos, pero si los profundizamos, nos da esa enseñanza de que antes de pedir perdón a Dios es muy importante, sino que es esencial primero pedir perdón y ponerme de acuerdo con mi hermano, para que mi arrepentimiento pueda tener un orden y pueda ser, pues, digamos que verdadero, ¿verdad? Que haya un arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser sincero, porque recuerden, no estamos hablando de ir a pagar una multa. Esto no se trata de pagar multas. Así lo veían en la antigüedad, y esa era la discusión de nuestro Mesías con los sacerdotes. Y esa era la discusión de los esenios con los sacerdotes. Ustedes hacen los sacrificios y hacen todo como si estuvieran pagando multas, porque es su obligación, porque fallaste tienes que pagarlo. Esto no es así, y Yahweh mismo lo expresa a través de los profetas. Estoy harto de sus ofrendas, sus libaciones. Me dan asco. ¿Por qué? Porque no las hacen del corazón.
Todo arrepentimiento debe de ser del corazón. Recuerden, Yahweh no ve nada más la acción, Yahweh ve la intención, Yahweh ve el corazón con el que estamos actuando. De nada sirve llegar y decir, perdóname, Yahweh, porque pues fallé. Y luego, o sea, ¿de veras estás arrepentido? Porque eso no es hacer un alto y cambiar de rumbo, eso es hacer un alto, pedir perdón o pagar la multa y seguir por el mismo camino. Así es. Se oye crudo, se oye a veces rudo, pero es la verdad. Si no nos ponemos de cuentas con nuestro Creador de corazón, que nuestro corazón duela, y de hecho uno de los mandamientos de Yom Kippur es afligir el corazón, afligir tu existencia en ese día. Por eso en ese día el que pueda ayunar, véngase con su última comida, porque podemos iniciar un ayuno de la tarde a la tarde. Se dice que son 25 horas de ayuno para que se complete el día, que no haya una falla, pero hay restricciones o hay, si hay un problema de salud, si hay un problema de que los niños, entonces no hay problema, no es una obligación, es algo que Yahweh dice, tienes que afligirte. Yo decía el año pasado que una de las mejores formas actuales de afligirnos, la mejor forma, y no me van a dejar mentir, es apagar el celular. Durante 25 horas vas a sufrir. Más de uno de nosotros va a sufrir con el celular apagado. Esa es una de las formas de afligir nuestra alma, dejar las cosas de este mundo a un lado y dedicarnos a pensar y pedir perdón a Yahweh. Entonces, hay cosas que aparentan ser mínimas, pero nos tienen esclavizados. Bueno, esa es una forma de afligir nuestra alma. No tienen que ser el ayuno, no tiene que, como lo hacían en la antigüedad, que se vestían de cilicio. El cilicio era una especie de saco de pelo de caballo, o había otras que lo hacían de diferentes texturas o diferentes materiales, hierbas, que lo que hacían era irritar la piel para demostrar externamente que estás afligido, para obligarme a estar afligido aunque sea por el dolor. Entonces me estoy obligando, y de ahí salieron muchísimas costumbres de flagelación, de irse de rodillas, pero no se trata nada más, o sea, no se trata de eso, se trata de realmente tener un corazón el cual diga, Yahweh, quiero arreglar mi vida, mis pecados, perdónalos, si te he fallado, perdóname, y cambiar el rumbo, y empiece con cosas pequeñas. Si antes yo era glotón, perdóname, Padre, voy a iniciar un régimen de no glotonería. Muchos pecados, muchas formas de estar vestidos de la oscuridad. Agarren alguno de ellos. Por ejemplo, una vez me propuse conscientemente a no mentir. Dije yo, pero yo no miento, yo no tengo la costumbre de estar mintiendo, pero vamos conscientemente a no mentir en el trabajo. Desde que le dices a la persona, en 5 minutos tienes el archivo, y pasaron esos 5 minutos, mi conciencia me decía, es que ya mentiste. Entonces, si conscientemente agarramos un mandamiento de decir, no voy a... el que quieran ustedes, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a hablar mal de alguien, ese mandamiento sobre todo deberíamos de agarrarlo todos. No voy a hablar mal de alguien. Y conscientemente durante todo el día te enfocas a no hablar mal de alguien, conscientemente adquieres conciencia de que no debes de hablar mal de alguien. En esa conciencia se van a asombrar
de todo lo que dicen durante el día. Bueno, y ahora va otro reto. Ya lograron concientizarse de no hablar mal de alguien en todo el día. Ahora auméntenlo. No voy a hablar mal de nadie el siguiente día y no voy a codiciar nada de mi prójimo. Conscientemente. Eso es vivir consciente. Eso es vivir con una conciencia de lo que está a mi alrededor. Eso es vivir consciente. Entonces, a veces creemos que vivimos una vida de justicia. Pero si viviéramos conscientemente de lo que Yahweh nos pide que hagamos y dejemos de hacer, nos daríamos cuenta de cuánto necesitamos el perdón. Realmente necesitamos un perdón. Conscientemente, viviendo conscientemente, te vas a dar cuenta de que nos surge un perdón. Entonces, eso es lo que viene en los tiempos, se puede llamar tiempos, las fiestas o en las santas convocaciones. Mañana en la noche, mañana en la tarde-noche, inicia la convocación de Yom Kippur. Después de 10 días es el evento que vamos a tener como congregación. Si tienen alguien, si pueden invitar, inviten, que participe con nosotros. Va a ser un campamento para celebrar la fiesta de Cabañas. Vamos a celebrar esa fiesta como un mandamiento de nuestro Padre que nos mandó celebrar, y ya en ese campamento vamos a hablar acerca de lo que representa. Por lo pronto, mañana lo que representa el día es en nuestros días tener conciencia de que constantemente fallamos y tenemos que pedir perdón. Eso es lo que representa el día. Le hemos fallado a Yahweh, tenemos que pedir perdón. Escatológicamente hablando, nuestro Mesías ya cumplió las primeras 3 fiestas, vino en Pascua, resucitó en primeros frutos, vino el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego después nos toca lo que ya vivimos, que son las fiestas que faltan y que el Mesías todavía no ha cumplido, que es el día de trompetas, que festejamos la semana pasada, lo que vamos a festejar mañana, que es el día, escatológicamente hablando, es el día del juicio a las naciones, es el día en que el Mesías va a poner orden en las naciones, y escatológicamente hablando, Cabañas va a ser el recordatorio de cuando, históricamente es el recordatorio de la salida de Egipto, el recordatorio de que no somos eternos, venimos de paso, estamos en una cabaña, esto se va a acabar. Eso es lo que representa históricamente, y escatológicamente representa el milenio, y la palabra habla claramente de que en el milenio se va a festejar esto. Ya lo vamos a ver en el día que estemos celebrando Cabañas. Por cierto, la próxima semana no vamos a tener la reunión aquí, vamos a estar allá. Por los que no piensan ir al tiempo, si gustan ir de perdido el sábado para estar allá con todos, lo pueden hacer. Vamos a estar allá todos. Entonces, eso es lo que nos insta Pablo. En resumen, vamos a ver lo que aprendimos. Vamos a ver los puntos de lo que aprendimos hoy. Mi tiempo está más cerca que cuando creí. Yo, conforme va pasando los días, como dijimos, cada día se acerca más el tiempo de mi redención, del tiempo en que yo voy a ver al Mesías cara a cara. El segundo punto que podemos aprender el día de hoy es: tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas. Tenemos que despojarnos de todo lo que ofende a nuestro Padre. Tenemos que leer
lo que nuestro Padre nos plasmó en su Torá, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, para poder nosotros vestirnos de justicia y quitarnos las vestiduras, despojarnos de las vestiduras y de las obras de las tinieblas. El punto 3 que podemos aprender hoy es: tenemos que asumir la identidad del Mesías. Tenemos que vestirnos del Mesías. Tenemos que asumir esa identidad. El Mesías caminó en justicia, caminó conforme a la palabra de Yahweh. Y el último punto, tenemos que asumir la identidad, es el mismo punto. Bueno, yo aquí sí lo tengo bien. Tenemos que pedir perdón y retornar. Es que lo cambié, pero no lo cambié acá. Perdón. Tenemos que pedir perdón y retornar. Recuerden, tenemos que hacer un alto, pedir perdón a Yahweh, pero no nada más es eso. Tenemos que enderezar nuestro camino, ir por la senda de justicia. ¿Cómo estamos? Como dice Douglas. Espero que haya sido de bendición. Vamos a estar de pie para poder ver las preguntas con las que me gustaría que nos lleváramos para meditar en esta semana y para poder saber cómo estamos. La primera pregunta que quiero que veamos, creo que se detuvo, es: ¿cuánto más seguiremos durmiendo? ¿Cuánto más seguiremos aletargados de que las cosas sucedan a nuestro alrededor y no levantemos la voz o no nos expresemos mínimo en contra de las cosas que no deben de estar sucediendo? Pero también tenemos que expresar las cosas que deben de estar sucediendo. Tenemos que estar expresando la forma correcta de caminar en este mundo. La segunda pregunta es: ¿entendemos que Yahweh nos llama a no adaptarnos al mundo? No podemos adaptarnos a este mundo. Recordemos, pusimos 2 eventos muy similares y las 2 formas fueron con muy buenas intenciones. Las buenas intenciones no son una excusa para quebrantar la palabra de Yahweh. Tenemos que entender que debemos obedecer la palabra de Yahweh y caminar en esa justicia. La tercera pregunta es: ¿qué acciones tengo que hacer para retornar? Yo meditando dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues muy buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué acciones tengo que hacer para retornar? Primero, detenerme. O sea, no puedo retornar, cambiar el rumbo, o no puedo dar una curva porque me voy a voltear, va a estar mal. Tengo que frenar mi camino, meditar en lo que he estado viviendo, en la forma de vida que he estado llevando, comparándola o haciendo un reflejo de lo que dice la palabra con lo que he estado viviendo. Y si necesito hacer cambios, tengo que hacer los cambios, retornar. Y la última pregunta es: ¿cómo está tu lámpara? ¿La mantienes encendida? ¿Tienes la capacidad suficiente o el suficiente aceite como para poder brindar luz y compartir de esa luz con tu vecino o con tu compañero? Para que puedan alumbrar los dos juntos un área más extensa donde te rodea. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo la has mantenido? ¿Le ha hecho suficiente aceite? Recuerden lo que representa el aceite en la palabra, es el Espíritu de Yahweh. Ese Espíritu de Yahweh es lo que genera y lo que mantiene la luz encendida. Esa palabra de Yahweh es su Espíritu mismo que nos da luz. ¿Cómo tenemos esa lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿La mantienes encendida? Esas son las preguntas que me gustaría que nos lleváramos y meditáramos en ellas, y para que nos faciliten un buen retorno a Yahweh el día de mañana. Y esta es la palabra que
que tocaba el día de hoy y fue muy adecuada porque mañana es el día del perdón y Pablo nos está instando a retornar. Entonces cayó muy bien la palabra el día de hoy. Y esa es también la invitación que le hago a todos, les hago a todos. Hagamos un stand-by el día de mañana, meditemos qué hice en este año, en qué me equivoqué, qué puedo hacer mejor, a quién le tengo que pedir perdón, ponerme a cuentas y luego venir con Yahweh y pedirle perdón a Él y retornar. Dios los bendiga, hermanos, que la paz del Mesías esté con ustedes.